Shalom, un cordial y afectuoso saludo, les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta ocasión quiero que leamos una ordenanza muy particular que se encuentra en Devarim, capítulo 16, verso 9. Dice así: Contaréis 7 semanas cuando comience la cosecha del grano. Les decía que es una ordenanza muy particular porque poco se dice de ella. Ahora, sabemos por la Torá que Elohim dio la ordenanza a su pueblo que cuando entraran a la tierra prometida, que cuando tomaran posesión de esta tierra y empezaran a trabajarla, a recibir su bendición de la tierra, debían al comienzo de la siega contar 7 semanas. Por el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, sabemos que ese tiempo se realizaba al comienzo del año con la siega de la cebada y que el conteo se iniciaba, o sea, el conteo de las 7 semanas, se iniciaba precisamente el día en que se presentaba la gavilla mecida. La gavilla mecida era simplemente un manojo de capacidad de un homer, se dice que es el homer es una capacidad, por eso se habla del conteo del homer, es una medida y la gavilla debía ser de la medida de un homer y esa gavilla se llevaba y el sacerdote debía elevarla, presentarla en elevación delante de Elohim. Ahora bien, desde el día que se presentaba la gavilla mecida hasta el día de las primicias, se tenía que contar 7 semanas completas o lo que equivaldría a 49 días. ¿Pero por qué contar? Sería la pregunta. Bueno, la idea de hoy no es hacer un estudio acerca del tema ni del conteo. Simplemente quiero traer esta ordenanza para reflexionar acerca de ella y traer una luz que obviamente nos anime y fortalezca a todos en el corazón. Entonces, volviendo al tema, se decía que al iniciar la siega, te repito, la siega se iniciaba con a la cosecha de la cebada al inicio del año. Entonces se cortaba el primer manojo y de esa cosecha y era dedicado delante de Yahweh Elohim. Y a partir de ahí se contaban los días y las semanas, había que contar los días y las semanas. Como les digo, es una ordenanza el contar, pero no se dice nada más al respecto. No se dice si había que hacer algo en especial o recitar algo en particular, o si había que hacer algún tipo de ceremonial cada día, o cómo era que se llevaba ese conteo, o quién lo llevaba. O sea, tan solo se dice que es una ordenanza para Israel, ¿sí? Y que había que contar. Mira que ante esta ausencia de datos, de información que nos deja la Torá, pues allí es donde, por ejemplo, los sabios judíos pues le han dado un significado a este tiempo y cada día lo inician con una bendición especial al Padre, en el cual palabras más, palabras menos, se dice que Él nos ha santificado con sus ordenanzas y nos ha mandado la cuenta al Homer y pues allí se dice qué día y qué semana el conteo se lleva, ¿sí? Así también, desde otros saberes del judaísmo, pues enseña que este periodo, llamado el periodo del Homer o de la cuenta del Homer, se considera un periodo de crecimiento interno, destinado a que cada persona desarrolle sus mitzvot, o sea, sus características positivas, a través de la reflexión de una de ellas en cada uno de los 49 días. Y para eso es que se van a utilizar el árbol de la vida y las 7 sefirot inferiores, o las emanaciones, los senderos, ¿no? Con los cuales se establece una comunicación entre el creador y su creación. Pero bueno, eso, repito, es lo que viene a llenar estos vacíos, ¿no? Y contar y por qué contar y qué se hace en esta cuenta. Y pues como lo acabo de decir, pues es un periodo en el cual desde el mismo judaísmo y quienes siguen este conteo, pues se invita a un periodo de la reflexión, de los ejercicios espirituales y con el objetivo, pues como se dice, de llegar a ese día de Shavuot, de alcanzar lo que es la verdadera libertad. Ya en el Pesach se había alcanzado esa libertad física de la esclavitud, de la servidumbre, de la casa de Misraim, de Egipto, pero ahora al llegar a Shavuot había que completar esa libertad con una libertad espiritual, ¿no? Todo es el sentido. Y digamos que todo ello está bien, repito, para nuestros tiempos actuales en que queremos darle un sentido a este tiempo. Sin embargo,
es muy bueno, es interesante y hacer el ejercicio y pensar por un momento, pues qué era lo que pensaba y qué era lo que hacía un israelita antiguo acerca de este tiempo del conteo. Ahora, como se plantea la pregunta, pues es difícil responderle, asegurarle con exactitud y decir era esto, ¿sí? Pero vaya que tenemos una pista muy interesante que se encuentra en el libro de Ruth, ¿sí? Y podemos decir, basados en este libro, que el tiempo del conteo definitivamente era un tiempo de trabajo. Literalmente era el tiempo de recoger la cosecha, primero la cebada, después ir alistando la cosecha para la del trigo, ¿no? Es un tiempo de separar el grano de la cizaña, ¿no? Hacer esta separación. Dice que el grano se entraba a la era para trillarlo, ¿cierto? Separar el grano de la cáscara, luego el grano había que molerlo y prepararla más fina y selecta harina, que es lo que en las escrituras a veces se conoce como flor de harina, ¿no? Que es la harina más selecta, más finita, más menudita, más de mayor calidad. Y esa harina era la que se iba a ofrecer como una ofrenda nueva, como la ofrenda de grano nuevo en el día 50, el día de Shavuot. Les decía que todo esto lo podemos ver allí entre líneas en el libro de Ruth, un libro que, por cierto, se acostumbra a leer y estudiar para el tiempo de Shavuot. Ahora, este tiempo que estamos hablando, que es un tiempo de trabajo, a la vez es un tiempo de esperanza. Y más allá de pues, todas las explicaciones y propósitos que le queramos dar a este tiempo, definitivamente el periodo del conteo y el ir contando está ligado al concepto de la esperanza, que en hebreo se dice tikva. Y la palabra tikva, ¿no? Que repito, en español pues la conocemos o la denominamos como esperanza, literalmente significa cuerda, ¿no? El lazo, como quien adiciona. Es muy interesante esa definición porque tikva es cuerda, una cuerda fuerte, un lazo, pero como que adiciona, tiene el sentido de adicionar. Y por eso, en el sentido figurado, la palabra tikva nos habla de expectación, de anhelo, de esperar, de aguardar. Y todo ello, repito, con firmeza. Muy bien. Entonces, como les comentaba en el libro de Ruth, mire que la historia va a arrancar más o menos en el momento en que Naomi queda viuda, ¿no? Muere su esposo, luego va a perder a sus hijos están casados y por ende las nueras también van a quedar viudas y ella entonces decide emprender un viaje de retorno, ella está en los campos de Moab y decide emprender el viaje de retorno hacia su pueblo, a su nación, con su gente. Y antes de irse, pues va a despedir a sus nueras para que ellas que son moabitas vuelvan a las casas de sus paternas y pues inicien una nueva vida allá en el Moab, ¿no? Y el argumento que utiliza Naomi para despedir a sus nueras es que con ella no hay esperanza. O sea, sus nueras al lado de ella no van a tener esperanza, no va a haber futuro, no hay forma de que ellas puedan hacer una familia y que tengan, repito, un futuro, ¿sí? Y una nuera se va, pero la otra se queda. Ruth se aferró a una esperanza mayor de la que le estaba diciendo no. Naomi les está diciendo, quédense en su tierra, cásense, hagan su familia, pero Ruth, repito, se aferró a una esperanza mayor, a la de tener un marido, a la de tener hijos, a la de tener un futuro. Y esa esperanza a la cual ella se aferró es el Elohim de Israel. Y repito, eso es lo que nos va a plasmar toda la historia de Ruth, que está enmarcada en este tiempo del conteo. Bien, entonces como les decía, la historia de Ruth se desarrolla en este periodo precisamente que llamamos el conteo del Homer y nos invita a mantener la esperanza puesta en el Elohim único y verdadero, a trabajar con la confianza y el ánimo necesarios, sabiendo que aquello que se desea es alcanzable. La esperanza no se trata de la confianza en una quimera o en una fantasía irrealizable, sino todo lo contrario. La palabra tekvá nos va a hablar de algo real, de algo que está realmente al alcance de la mano, algo que se puede alcanzar, lograr. De lo contrario, pues repito, dejaría de ser esperanza.
Entonces, al ser alcanzable y real lo que se espera, pues eso es lo que infunde el valor y la fuerza necesaria para vencer la tristeza, para vencer la congoja, el desánimo, el desaliento, como nos lo dice el salmista en el Salmo 42. Mira que en el verso 5 nos dice: ¿por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Elohim y aún tengo que darle gracias por su presencia salvífica. Es muy interesante lo que nos está diciendo aquí el salmista, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a vencer el desánimo y la congoja? La esperanza que está puesta en Elohim y saber de su presencia salvífica. Y nuevamente en el verso 11, Salmo 42, 11 repite: ¿por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado? Mi esperanza está en Elohim y aún tengo por qué alabarlo como mi ayuda siempre presente y mi Elohim. Y esto es lo que entendió Ruth la Moabita. Cuando al parecer que todo estaba perdido, que ya no había nada más que hacer, que no había esperanza, que no había futuro, ella decidió resueltamente a confiar y a esperar en el Elohim de su salvación. Y eso es lo que, repito, nos invita este tiempo al conteo. Mire que otra vez el Salmo nos vuelve a decir en qué se basa esa confianza, en qué se basa esa esperanza mejor. Y en dónde es que debemos poner nuestros ojos, porque la esperanza no se ve, es algo que todavía no ha llegado, que pertenece al porvenir, pero que se hace evidente por algo firme y fiel, que es nada más y nada menos que la palabra de Elohim. El Salmo 119, 46 dice: hablaré de tus decretos y no me avergonzaré en presencia de reyes. Verso 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra que diste a tu servidor. Acuérdate de la palabra que diste a tu servidor, o sea, es decir, las promesas, por la cual me diste esperanza. Es la promesa lo que genera en nosotros, ¿qué? Esperanza. Verso 50. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa me ha preservado. Allí está la esencia de la esperanza. Repito, no es tener una fantasía ilusoria de que todo será mejor, como si fuéramos una mente ahí toda positivista, ¿no? Sino que la esperanza sí nos hace ver con buenos ojos, positivamente, curiosamente, ¿no? Con bondad, con bien el futuro, en el sentido en que aguardamos lo que se prometió. Y lo que se prometió está dado en la palabra de Elohim. Y como la palabra es firme y segura, entonces se sabe que lo que él prometió vendrá. Y por eso es que dice que esta esperanza no avergüenza. Y de eso mismo fue lo que habló el enviado Shaul en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire cómo el salmista nos va a decir que ¿cuál es el consuelo en la aflicción? La esperanza, ¿cierto? Ahora, el enviado Shaul, ¿qué dice? Que también hay tribulación, que hay aflicciones, pero que en medio de eso nos alegramos, nos gloriamos. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, o sea, firmeza, ¿no? Dice, y la perseverancia produce aprobación, y la aprobación produce esperanza, y la esperanza no decepciona. En otras versiones dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu de Santidad que se nos ha dado. Entonces, mire cómo, repito, nuestra esperanza no está basada en una quimera, en una fantasía, en una ilusión, en algo irrealizable, sino todo lo contrario. La esperanza descansa nada más y nada menos que en las promesas que Elohim nos ha dado. Y por eso es que va a decir que el Espíritu de Santidad son como unas arras, una confirmación, una pequeña garantía que se da, que aquello de lo que Elohim ha prometido lo va a cumplir. ¿Y cómo sabemos que lo va a cumplir? Porque nos ha dado estas arras, esta confianza. Ahora, en esencia,
¿Cuál es esa esperanza para nosotros los creyentes hoy en día? Dice esa esperanza que no avergüenza. ¿Cuál es esa esperanza que no avergüenza? Que nos anima a mantenernos fieles y firmes a pesar de todo lo malo que pueda llegar a pasar o a pesar del tiempo que estamos viviendo. Y ella se encuentra plasmada en la primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Dice así: miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Elohim, y lo somos. Y aquí ya hay una diferenciación. No está diciendo que somos criaturas de Elohim, o que somos hijos de Elohim por ser criaturas, ¿no? Sino que se nos concede un estatus especial, dice, por el gran amor que Elohim ha depositado en nosotros. Mire que Pablo dice que ese amor es el que se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu de Santidad, de la influencia divina, la Ruach HaKodesh, como se dice. Dice entonces que ese amor, nada más y nada menos, nos hace ser llamados hijos de Elohim, y no solo que somos llamados, sino que lo somos. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos. Y ahí es donde radica la esperanza. ¿Por qué? Porque es lo que esperamos, es lo que todavía a nuestros ojos físicos no se ve, pero que está evidenciado en el interior. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Entonces, mis hermanos, esta es la esperanza en esa promesa que hemos recibido de parte del Padre de ser llamados hijos suyos a la semejanza de su Hijo amado, el Mesías, Yahoshua. Esa es la promesa que tenemos y esa es la esperanza que no avergüenza. Entonces, en definitiva, este tiempo del conteo es un tiempo para aumentar la fe. Y entiéndase por fe esa seguridad, esa confianza de recibir lo que se está esperando. Tener la firme convicción que Elohim hará realidad aquello que aún no vemos. Y que aunque las circunstancias actuales digan todo lo contrario, definitivamente se hará. ¿Y por qué se hará? Porque es fiel el que lo prometió. Entonces, este tiempo del conteo es un tiempo de trabajo arduo. Y como lo decía antes, pues hay personas que dedican a los ejercicios espirituales, a la reflexión, a la meditación, que todo ello deba redundar ¿en qué? En aumentar la fe, en aquella esperanza que nos mantiene separados y consagrados del mundo para nuestro Elohim. Eso debe ser, que nada de estas cosas nos distraigan. Claro que hay que hacer ejercicios espirituales, claro que hay que meditar, claro que hay que orar y dedicarnos a todo este tipo de cosas, pero ello tiene que ir enfilado a que día a día estamos depositando nuestra confianza en la esperanza que Elohim nos ha dado. Que eso es aumentar la fe y es confiar en Elohim. Ese es el punto importante de todo este tiempo, ¿sí? Y mantenernos de esa manera. Si tenemos esta esperanza, si creemos en esta esperanza, si nos aferramos a esta esperanza, tikvah, como les decía, como se dice en hebreo, entonces nos hemos de mantener separados y consagrados para nuestro Elohim. Y Él, a su debido tiempo, manifestará a su Hijo en gloria y poder, para traer la vida y la recompensa, para hacernos en plenitud también hijos de Él, como repito, lo es su Hijo. Y en este sentido, va a venir la recompensa para aquellos que como siervos buenos y útiles trabajaron para preparar ese grano nuevo y presentarlo ante la presencia del Elohim Altísimo. Por eso es que se nos va a exhortar en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 23, dice, retengamos firme la esperanza que profesamos, sin vacilación, porque fiel es el que hizo las promesas. Y aquel que hizo las promesas, repito, es el que por su palabra hizo todo, los cielos y la tierra.
aquel que por su palabra y su poder levantó a Yahoshua de entre los muertos y le ha dado vida para impartirla a todos los que creen. Este es nuestro Todopoderoso, el Creador, Yahweh Sebaot. Así que seamos como Ruth la Moabita y depositemos nuestra confianza y esperanza, no en lo que ahora se ve, sino en el invisible, y que este tiempo de conteo traiga su fruto a su debido tiempo. Así que les deseo un buen resto del tiempo del conteo, que nos vayamos preparando para ese día especial de Shavuot, para ese día de las primicias, que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.